Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este segundo momento de esta sesión de la segunda semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Vamos a continuar ahora abordando este tema que es la literatura y su relación con la sociedad. Encontramos en los textos literarios, como estuvimos explicando en otro momento, el, el comportamiento de la sociedad, la historia, los cambios sociales, políticos, culturales, bélicos, etcétera. Por lo que la literatura es considerada como una fuente de conocimiento. A lo largo del tiempo, a lo largo de las distintas situaciones que acontecen dentro de la sociedad, pues surgen también movimientos literarios que se definen de acuerdo con el estado de la sociedad, ¿sí? Al momento de la producción de su obra. Y dicho movimiento pues puede propiciar todo un cambio social. Para comprender un texto literario, pues es muy importante que conozcamos su contexto, su realidad, qué situaciones estaban pasando cuando esa obra surgió. Porque como ya decíamos, lo que nosotros vivimos, económica, cultural, política, bélicamente, etcétera, nos impacta. ¿Sí? Entonces, para conocer un texto literario realmente a profundidad, pues necesitamos saber qué ocurría en esa sociedad. Para entender a la sociedad de una época determinada, es necesario conocer su arte, conocer su literatura. ¿Sale? Muy bien. Vamos a profundizar o a entender un poco más a través de este diagrama. La sociedad y la literatura están íntimamente ligadas. Definitivamente, la sociedad está en constante cambio, construye nuevas realidades a partir de la literatura, a partir de lo que los escritores escriben en sus obras literarias, ¿verdad? Entonces, la literatura, pues es un recurso que expone ideas, teorías, visiones, etcétera. Entonces, tanto la literatura impacta a la sociedad, perdón, sí, la sociedad impacta la literatura, como cuando un autor crece dentro de esa sociedad con sus características sociales, políticas, culturales, sus tradiciones, etcétera, pues definitivamente va a impactar el autor y ese autor va a escribir con base en lo que vivió, en lo que experimentó. Pero también un autor puede desarrollar su texto a través de su propia imaginación, de su propia visión del mundo, con su propia visión de la realidad y con ello impactar a toda una sociedad, crear todo un movimiento, toda una cultura, toda una nueva tendencia. Por eso te decía que a los políticos o a los gobernantes o a los malos gobernantes a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta cómo ha habido pues presos políticos, ¿verdad? Artistas que son silenciados, que son asesinados, que son exiliados, etcétera, pues porque no les conviene que la sociedad pueda
leer esas visiones revolucionarias que puedan levantar a esa sociedad en armas, que puedan levantar a una revolución incluso y que puedan despertar a la sociedad. Entonces, qué importante leer, qué importante acercarnos al arte, a la literatura, porque nos hacemos más críticos, no cualquiera nos engaña, no le compramos las ideas a cualquier persona, porque nos damos cuenta, a ver, en qué se sustenta, en qué se fundamenta eso que tú me dices. Entonces, pues una relación, fíjense qué tan grande y qué tan significativo es hablar de literatura y cuál es el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana. Entonces, estos temas nos ayudan a sensibilizarnos un poco más a la literatura. Independientemente, ya no podemos hablar de que si nos gusta o no, es una necesidad. Es una necesidad la literatura porque nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos, conocernos mejor a nosotros mismos, entender a la sociedad donde vivimos, por qué nos encontramos el día de hoy como nos encontramos, por qué hay tanta pobreza en nuestro país. A ver, vamos a ver la literatura, qué ha pasado a lo largo de la historia, a lo largo de las épocas, que el día de hoy esta es nuestra realidad, ¿sí? Entonces, una fuente de conocimiento, una fuente de inspiración, una fuente de despertar la literatura. Tres momentos, ya lo decíamos hace un momento, tres momentos históricos muy significativos dentro de nuestro país, ¿sí? Desde los primeros textos, desde la historia, desde la, pues sí, desde los primeros textos alrededor del 1500, hasta antes del 1500, se considera literatura o esta época prehispánica, que es desde el origen de las primeras culturas hasta la llegada de los españoles, alrededor del 1500, ¿verdad? Entonces, si nosotros identificamos o queremos leer o queremos conocer más a profundidad ese texto, pues es necesario saber qué se vivía en ese tiempo, qué personas, qué culturas habitaban nuestro país, qué realidades se vivían, estas culturas milenarias, extraordinarias, como los aztecas, los mayas, los olmecas, en fin, somos una tierra de grandes culturas prehispánicas. Vamos a ver más adelante sus características. Después, a la llegada de los españoles, pues ya hablamos de una época completamente distinta. Textos de alrededor del 1500 al 1800, textos completamente diferentes a los que se crearon acá. Acá textos, vamos a ver incluso a Quetzalcóatl, que con estos fondos de reverencia a los dioses, a los elementos, a la llegada de los españoles, pues textos completamente distintos. Acá, más con una exaltación de los reyes, de la religión, textos moralizantes para educar al pueblo, ¿verdad? Después, ya alrededor del 1800, con las revoluciones, con todos estos movimientos que empezaron a surgir en nuestro país, del 1800 a 1910, los albores del siglo XIX, pues ya
hay mayor libertad. Hay una, digamos que, toda una mezcla de cultura, mayor libertad de expresión y grandes temáticas dentro de los textos literarios en nuestro país. Entonces, tres momentos históricos en los cuales se agrupan los textos literarios en nuestro país, y para poder entenderlos, pues tenemos que conocer estas realidades. Vamos a ver la literatura prehispánica, ¿sí? Hablamos de literatura prehispánica al conjunto de expresiones literarias propias de las culturas autóctonas de nuestro continente. Ya decíamos, los olmecas, los teotihuacanos, los mayas, los zapotecas, los toltecas, los mixtecas, mexicas, etcétera. ¿Qué características, fíjense qué interesante, qué características tenían estos textos literarios prehispánicos? Una característica que me parece formidable, impensable en estos tiempos. Ahorita verás por qué impensable. Era anónima y colectiva. Sus creaciones carecen de autor. ¿Por qué carecen de autor? Porque no les interesaba dejar constancia de sí mismos, sino de la comunidad. Ahorita, todo lo contrario en nuestros tiempos. Primero, dejar constancia de sí mismo y ya después de la sociedad. No les interesaba el protagonismo. Fíjense qué interesante. Agraria, consideraban a la tierra y en general a la naturaleza como la Pachamama, ¿verdad? La gran madre, de la cual recogían los frutos necesarios para la vida. Y hasta la fecha, si no es por la madre tierra, por nuestra naturaleza, no comemos, no vivimos, y aún así, pues, este gran saqueo que estamos haciendo, ¿no? De nuestros bosques, de nuestros mares, de nuestras especies. Era oral, otra característica. Al ser creados, pues, en diferentes idiomas, ¿sí? Como el quiché, el náhuatl, el quechua, etcétera, pues gracias a estos han sido transmitidos de padres a hijos a través de generaciones. Panteísta, tenía una relación directa con los elementos de la naturaleza: el sol, la luna, el viento, el fuego, el aire, la tierra. Los consideraban como los grandes dioses para rendirles culto. En lo personal, también creo que son los dioses, ¿verdad? Son los verdaderos creadores de la vida. A la llegada de los españoles, pues nos trajeron todas estas creencias, ¿verdad? La religión, que bueno, hay libertad, cada quien puede tener su visión, su propia creencia, pero sí es necesario, fíjense qué importante, conocer la historia, pues para saber la realidad, de dónde viene esa religión que nosotros profesamos, ¿no? ¿Cuál es esa realidad para ser realmente libres, para tener convicciones o creencias basadas en algo más apegado a la realidad? ¿Sí? Muy bien. La literatura colonial. Hablamos de colonia cuando un país invade a otro, ¿sale? Y entonces hablamos de textos o de literatura colonial, pues de textos que surgieron dentro de la colonia, ¿sí? ¿Qué características tienen los textos de la literatura colonial? La religión, la filosofía, el amor, relatos eh, históricos, pero donde hay predominio de exaltación de los reyes, de los ganadores, que en este caso, entre comillas, ganadores, pues los españoles. Inquisición, la llegada de este proceso en América significaba una vigilancia permanente frente a la cultura intelectual. Es decir, para poder aprobarse la difusión de una obra,
pues primero tenía que pasar por la aprobación del mester de clerecía, que eran todos estos intelectuales que estaban relacionados con el clero, que decían, a ver, esta obra sí es conveniente o esta obra no es conveniente porque está despertando, puede despertar el caos en nuestra sociedad que ya tenemos controlada. La lengua, obviamente, pues al hablar de una literatura desarrollada por los españoles, pues hablamos de una de la principal lengua que es la española en estos textos coloniales. La distribución de los textos, pues obviamente a la llegada de la imprenta, pues permitió una gran circulación de los textos de una forma muy masiva, algo pues que no sucedía antes de la llegada de la imprenta, un suceso que vino a revolucionar a nuestras sociedades. Exaltación de reyes y conquistadores, si leemos textos coloniales o literatura colonial, definitivamente vamos a encontrar que exaltan a los reyes, a los conquistadores, claro, pues por supervivencia, digamos. Regreso a las estructuras formales, vuelven con bastantes características en aspectos de forma, en la poesía, en la literatura en general. Por último, llegamos a la literatura en el siglo XIX. A grandes rasgos la dividimos en dos momentos. En el primer momento, las revoluciones liberales y el ascenso al poder político de la burguesía. Y en un segundo momento, la mayoría de esas revoluciones han terminado victoriosamente y se instaura la economía capitalista, definitivamente, ¿sí? Aquí en este periodo, pues empiezan a surgir algunos movimientos como el romanticismo, el realismo, el triunfo del liberalismo, ¿sí? Entonces, y que estos movimientos, pues los vamos a profundizar en la siguiente sesión por medio de la infografía que te comento. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta sesión, ya tenemos más de una hora y quiero dar además pues oportunidad de externar dudas, comentarios, en este caso nuestro compañero Osvaldo, que es quien se encuentra presente de manera síncrona. Osvaldo, ¿alguna opinión de esta sesión? ¿Alguna duda? ¿Algo que nos quieras comentar para poder cerrar nuestra sesión? Ninguna duda, todo estuvo muy bien explicado. Gracias. Ok, pues gracias por tu comentario, Osvaldo. Qué bueno que todo quedó claro. Ojalá que todo lo que estamos viendo pues te sirva para realizar mejor tus actividades y principalmente para ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Que ese es el principal propósito que tienen estos espacios abiertos para el aprendizaje. La siguiente sesión, la sesión del viernes, pues vamos a continuar con las épocas literarias, los movimientos artísticos, entre otros temas. ¿Sale? Gracias por habernos acompañado de manera síncrona, en este caso nuestro compañero Osvaldo. Gracias también a todos los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ojalá que, como ya decía, se lleven un conocimiento nuevo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Gracias. Nos encontramos el próximo viernes. Hasta pronto.